la sesión séptima se da por aprobada. Y el acta de la sesión octava se pone a disposición de las señoras y señores diputados. En cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del jefe de gabinete del ministro de Defensa Nacional, mediante el cual lo excusa asistir a la presente sesión por razones de agenda. Asimismo, indica que asistirá a la misma su asesor legislativo, señor Alberto Jara, quien se encuentra a disposición de la comisión para intermediar en cualquier requerimiento de su competencia. 2. Una presentación del ex sargento de ejército, señor Juan Pablo Díaz Pino, quien denuncia hechos de arbitrariedad en contra del Ejército de Chile y el Ministerio de Defensa Nacional en virtud de su baja de la institución el año 2016. Eso es todo, presidente. La cuenta. Diputado Osvaldo Urrutia. Presidente, sobre la carta hecha llegar por que en varias oportunidades nos han llegado cartas de personas que reclaman porque han sido dadas de baja o por motivos de carácter disciplinario. Yo creo que no corresponde que nosotros recibamos a esas personas, sino nos vamos a llenar de esos casos, y para lo cual las instituciones tienen un conducto regular para hacer presentes las quejas, incluso el Ministerio de Defensa como última instancia. Por lo tanto, no corresponde, nosotros estamos recibiendo a esas personas independientemente que podamos enviar esa carta al Ministro de Defensa para que tome conocimiento y proceda en conformidad. Gracias, presidente. Gracias. El presidente tiene que tomar el acuerdo. No, perfectamente podemos tomar el acuerdo expuesto por el diputado Urrutia, si les parece, evidentemente, el criterio de los diputados integrantes de la comisión. Si les parece, así se acuerda. Presidente, muchísimas gracias. Diputado Tobar. Creo que el diputado va a concordar conmigo. Yo diría que definir genéricamente que siempre va a ser así. Yo creo que si hay algún caso en algún momento, que no se me ocurre qué, pero de algo que... En su mérito. Claro, en su mérito. Pero la regla general sería, claro, en esa línea estaría el acuerdo que tomamos. Gracias, diputado Tobar. Creo que la palabra. Presidente, ¿en varios? En varios, diputada Sí. Núñez. Gracias, presidente. Presidente, hoy en un medio de comunicación hemos conocido en cifras, porque al menos en el norte esto es de todo nuestro conocimiento, que hay fenómenos considerados importados, y me refiero a delitos como el sicariato, el tráfico marítimo de drogas y préstamos gota a gota en las 3 regiones del norte de nuestro país. Por lo tanto, presidente, a mí me gustaría que en esta comisión, que es precisamente la Comisión de Defensa, pudiéramos acordar invitar al comandante en jefe de la Armada, porque me quiero centrar precisamente en el tráfico marítimo de drogas. Hasta dónde han llegado con sus atribuciones, qué es lo que, en qué tienen competencia, que nos aclare, por ejemplo, incluso qué vacíos legales frente a estos nuevos modus operandi podríamos entrar a legislar nosotros. Y además comentar en esta instancia que también le he despachado una carta, un oficio, al subsecretario de Interior, porque creo que es clave que él convoque a un cónclave, a una reunión en materia de seguridad en el norte del país para ver este tipo de delitos. Presidente, nosotros no estamos acostumbrados a estos modus operandi que lamentablemente han sido importados. Y si no le ponemos el freno desde el minuto 1, vamos a creer que esto, primero, no existe, no ocurre en nuestro país, y tapar el sol con un dedo simplemente va a tener como respuesta una poca coordinación de todas las autoridades, o lo que espero, o lo que no espero, mejor dicho, una nula respuesta de los órganos que mucho tienen que ver. Yo no tengo ninguna duda de que las policías están coordinadas, de que esto está siendo atacado, pero creo que precisamente relevar la importancia de estos modus operandi, estos delitos que están siendo importados en nuestro país, a las máximas autoridades y a nuestra comisión, es lo que nos va a permitir frenarlo y no, insisto, tapar el sol con un dedo. Así que yo espero, presidente, y por su intermedio le hago un llamado también a nuestros colegas a recibir, y si es en comisión secreta o reservada, porque a lo mejor el tema lo amerita, al comandante en jefe de la Armada para ver específicamente el tráfico marítimo de drogas,
la petición que estoy haciendo y me parece pertinente. Gracias, presidente. Romero. Bueno, yo comparto y respaldo obviamente lo planteado por nuestra colega, la diputada Núñez. Desgraciadamente no solamente en el norte se está dando esto, en Coronel hace un par de años llegaron los colombianos con el préstamo gota a gota. De hecho, en un solo año hubieron 13 muertos, entre ellos, y el cabecilla era un par de colombianos que también fue asesinado. Es un delito que llegó a nuestro país desgraciadamente, y también desgraciadamente no solo en el norte del país. Por lo tanto, me parece bien y que también las policías vean estos casos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Tobar. El tema planteado por la diputada me parece de la máxima gravedad e importancia. La duda que yo tengo es si esto corresponde a verlo en la Comisión de Seguridad o aquí, ¿verdad? Porque el hecho de que la Armada esté participando no sé si necesariamente esto tendría que venir acá. Pero lo pongo como una duda, ¿eh? De dónde más, porque si el tema de la droga se están viendo en su globalidad en otra comisión, a mí me parece que lo pertinente sería ella, pero estoy a lo que se acuerde. Ofrezco la palabra sobre la propuesta de la diputada Núñez. Diputado Pérez. Sí, yo comparto plenamente lo dicho por la diputada y además ella dice que a través de embarcaciones dependientes de la Armada, ¿no es cierto?, o controladas por la Armada, estaría, ¿no es cierto?, ocurriendo este tipo de tráfico, es lo que yo lo entendí. Entonces, de tal manera que... A ver, aclaremos eso. Yo lo que digo es que no. No. Porque, a ver, presidente, para ser incluso más concreta, hoy día hemos conocido esta noticia que viola la ley textual, delitos como sicariato, tráfico marítimo de drogas y préstamos gota a gota y rompen en el norte. Esto para nosotros es de todo conocimiento, pero hoy hemos conocido cifras que además son alarmantes, y a propósito de esta noticia yo lo que he pedido, y a lo mejor ahí luego, por su intermedio, presidente, porque tiene una idea de aumentar esta invitación, darle la palabra al diputado Urrutia, pero de invitar a nuestra comisión al comandante en jefe de la Armada, porque también me comuniqué con ellos, no con el comandante en jefe, pero me comuniqué, ¿cierto?, con personal de la Armada. Entonces ellos tienen un punto de que dicen, hasta acá tengo atribuciones y hasta acá puedo llegar. Y hay un par de ideas incluso de vacíos legales que, lógicamente, nuestro ordenamiento no lo contempla porque son modo operandi que no existían. Y frente a eso era mi solicitud de invitarlos a ellos, en ningún caso de que esto sea a través de barco de la Armada, ni mucho menos, sino que ellos sí tienen una labor de fiscalizar y tienen atribuciones para controlar. Y por su intermedio, presidente, el diputado Urrutia tiene una propuesta a propósito de las otras facultades que dentro del mar podrían aplicarse para fiscalizar este tipo de delitos. Gracias, presidente. A mí me parece que la persona más indicada para invitar, sin perjuicio que la comisión considere pertinente invitar al comandante en jefe de la Armada, yo creo que es el director nacional del territorio marítimo y marina mercante, quien es el Directemar en la sigla, como usted ha dicho, pero porque es el que tiene la responsabilidad de cumplir con las funciones de policía marítima en todo el litoral de nuestro territorio, así que él es el que más información debe tener con respecto a esta materia. Así que yo creo que a él lo deberíamos invitar, independientemente de que también pudiéramos invitar a alguien del Ministerio del Interior, porque si esta información ya salió en la prensa y hay antecedentes concretos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, debería también venir a explicitar o a explicarnos sobre este tema que parece muy grave, tal como lo ha planteado la diputada Núñez. Medios de comunicaciones, el ingreso clandestino por vías marítimas al territorio nacional. Sí, entonces... Ahora, que eventualmente vengan en comisión de delitos, no, pero al menos ya están transgrediendo la normativa nacional de ingresar clandestinamente a través de distintos tipos de embarcaciones por aguas chilenas, ¿no? Evidente. Desde ese punto de vista, no cabe la menor duda. Si les parece, entonces podríamos acordar... Sí,
vamos a decirlo de inmediato, pero lo dejamos, por cierto, dentro de lo más inmediato posible. La próxima semana es regional. Tenemos ya un compromiso para la semana del martes 3 de julio, donde, claro, veríamos concretamente el tema ya señalado de hacer y de conocer los antecedentes de la base antártica Presidente Frei, de la Fuerza Aérea. ¿Recuerdan? Que habían pedido justamente venir esa fecha porque el día lunes 25 de junio estaría realizando una reunión entre la Fuerza Aérea, Relaciones Exteriores y Hacienda. Entonces, el propio comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General Leiva, me pidió concretamente... Robles, perdón, Leiva es el almirante Leiva de la Marina. Me parece muy bien. Yo le acepto cualquier cantidad de soplido en la misma medida que yo no me vuele. Muchas gracias. Así que no, pero lo vamos a dejar de todas maneras aquí anotado para estos mismos efectos. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón, en varios. Yo me he informado también a través de prensa y con comentarios que tuvimos con el diputado Romero, que el ministro de Defensa Nacional habría visitado, no sé, en los últimos días, la zona de... No, está agendando una visita a Marta Alcahuano. Y ojalá nos invitara a la comisión. Correcto. Eso era, presidente. Perfecto. Perfecto. Diputado Telier, me aclaro entonces. Cuando vino acá el ministro de Defensa, bien nos planteó la programación que existía para el periodo presidencial. Él habló de varios proyectos que estaban por presentarse, pero hasta ahora no se ha presentado ninguno. Entonces estamos discutiendo cuestiones que no sé si todas nos competen como Ministerio de Defensa, pero discutámosla igual. Pero a mí me gustaría saber o preguntarle de nuevo cuándo vienen estos proyectos y cuáles son esos proyectos respecto de esta comisión. Tiene usted toda la razón, diputado Telier. Justamente para esos efectos estamos solicitando una audiencia al ministro de Defensa Nacional para el día viernes, ojalá lo otorgue, porque justamente de agenda legislativa, Ministerio de Defensa, no hemos tenido mayores noticias hasta la fecha. Pero tiene usted toda la razón, y lo estuvimos justamente hoy día a la tarde hablando, conversando, intercambiando opinión con el secretario de la comisión. Así que, por supuesto, vamos a estar muy atentos porque yo creo que tiene razón, no nos ha llegado nada en estos 90 días ya de comisión. Muy bien, pues, en varios. Entonces vamos a entrar a la orden del día. Entonces, en primer lugar, corresponde iniciar la discusión particular, vamos a continuar, de la moción que modifica la ley 17.798 sobre control de armas con el objeto de prohibir la fabricación y comercialización de globos de papel elevados mediante el uso de fuego. Señor secretario, usted creo que tiene una, a partir de la propuesta del diputado Urrutia. Sí, presidente. Don Osvaldo. A ver, ustedes tienen en su poder un comparado que contiene la indicación presentada por el diputado Osvaldo Urrutia y la propuesta que había formulado la Secretaría de la Comisión, que su naturaleza es meramente una propuesta que solamente si algún diputado la quiere hacer suya la puede firmar. Nosotros, revisando la propuesta del diputado Urrutia, don Osvaldo, está bien dicho, Osvaldo Urrutia. Estimamos que es más completa la del diputado Urrutia, don Osvaldo. En cuanto a la descripción de la conducta, y la Secretaría estima a lo mejor hacer una especie de mix entre las dos propuestas. Elaboré una pequeña redacción que me gustaría darle lectura, y si algún diputado la quiere suscribir como indicación o la comisión acordarla. No están incorporados, se hizo con posterioridad al tema. Entonces, sería para reemplazar el artículo único por los siguientes artículos. El artículo primero. Perfecto. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente, integridad física y psíquica de las personas y sus bienes mediante la provisión de los globos de papel elevados mediante el uso de fuego.
Artículo 2. Prohibición. Se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y o suministro, cualquiera sea su modalidad, a título gratuito u oneroso, de globos aerostáticos, así como su utilización, encendido, manipulación, liberación en recintos abiertos como cerrados, ya sean públicos o privados. Artículo 3. Definición. Para efectos de esta ley se entiende por globo aerostático aquel artefacto de uso doméstico, no deportivo ni científico, utilizado generalmente de manera recreativa en las festividades de fin de año, construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible, que utiliza como medio de elevación la combustión de algún material en su interior, mediante el uso de fuego que genera un gas de menor densidad que el aire, de vuelo errático e impredecible. Artículo 4. Fiscalización. Corresponderá a las municipalidades fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, de conformidad a sus atribuciones señaladas en el inciso 3 del artículo 5 del decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio de Interior de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Artículo 5. Competencia y sanciones. Será competente para el conocimiento de las infracciones de esta ley el juez de policía local del lugar en que se hubieran cometido, aplicándose a este efecto el procedimiento sobre faltas establecido en la Ley 18.287, que establece procedimiento ante el juzgado de policía local y pudiendo cualquier persona denunciar estos hechos. Las infracciones serán sancionadas con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la facultad del juez para decretar, en caso de reincidencia, la clausura hasta por 30 días del establecimiento industrial, artesanal, comercial o importador en que se hubiere vulnerado la norma. En el caso que la infracción incidiere en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y la clausura definitiva del establecimiento. El juez deberá decretar, en todo caso, el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a disposición de la autoridad competente para los fines que ésta estime pertinentes a través de las fuerzas de orden público. Ese sería el contenido del proyecto. Perfecto. Ofrecemos la palabra. Perdón, diputado Urrutia. Seguimos. Diputado Toay. Introduce un cuarto artículo que pasa a ser el tercero en realidad. Sí. Y además se le da títulos. O sea, Exactamente. se establece un título para definir el objeto, se define cuál es el objeto tal como está acá y después cuál es el encargado de la fiscalización. Exactamente. Es un buen contrato. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Toá. No, algo de forma, simplemente yo pediría tenerlo por escrito de aquí al final de la reunión, porque No, por tanto su derecho. Perfecto. Creo que así más sería. que mal, modesta, pero es ley. Así es. ¿Me permite, presidente? Perdón, diputado Telier. El concepto de globo aerostático está bien empleado, ¿no? Porque un globo aerostático, incluso viajan personas en un globo aerostático. No sé si estamos prohibiendo todo eso o nos referimos solo a los globos chinos. ¿Vale? Se utiliza la denominación de globo aerostático, pero en el mismo proyecto se señala en la definición cuál es el alcance de la definición respectiva. O sea, globos aerostáticos se entenderá, bueno, no tengo ahora la copia, pero es lo que se señala en el proyecto, solamente para los fines de esta ley. Correcto. Claro, son deportivos. Así es. A lo mejor podríamos poner no tripulado. A mayor Sí, se podría agregar para evitar. Sí. no deportivo, ni científico, ni tripulado. Diputado de Borne. Presidente, o sea, en primer lugar el aerostático, la diferencia es que se trata de una aeronave, ¿ah? Un primer dato. Puede estar este otro tipo de globo aerostático, no lo discuto, pero ¿cuál es el que no podemos prohibir? Las aeronaves, que son globos aerostáticos. En segundo lugar, la norma plantea, una vez producido el comiso, que se entreguen a través de, y esa es la duda que tenía, porque fiscaliza el municipio a través de sus inspectores, es lo razonable. Y el mismo municipio pone a disposición, entendí mal y creo haber entendido que estaba hablando de fuerza pública en el último caso. Y por último, el no pago de la multa, yo pediría que se deje expresamente señalado cuál es la sanción por el no pago de la multa, porque yo no me gustaría que tengamos a alguien que no pagó una multa de esto, preso en una cárcel, que se quema y se nos muere por haber vendido globos aerostáticos.
El caso de San Miguel es dramático, en mi opinión. El no pago de multas, en mi opinión, debería ser sancionado con trabajo comunitario, con cosas por el estilo, pero yo pediría, si es posible, dejar expresamente, si lo permite la comisión, que quede expresamente señalado cuál es la eventual sanción por el no pago de la multa. ¿Qué está pasando hoy día con el no pago de multa? Muchos terminan con reclusión, privación de libertad, y eso sería, a mi juicio, no deseable. Gracias. ¿Qué demora tendríamos ahí para tener el texto? Que sería bueno que todos los diputados tuvieran el texto, ¿ah? Para poder agregar o desagregar. Sí, en todo caso están comparados. La única diferencia es que nosotros le agregamos como artículo 4 el tema de cuál es la entidad que le corresponde la fiscalización de las municipalidades. Sí, en la que se refiere el diputado es el infracción y multa. La última disposición. El juez deberá decretar en todo caso el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a disposición de la autoridad competente para los fines que ésta estime pertinentes a través de las fuerzas de orden público. El comiso, el decomiso. El decomiso, sí. ¿Qué dice el comiso? Fíjate que acá dice, perdón, que es el comiso, dice acá, ¿no sería decomiso? ¿Está bien comiso? El comiso también. Normalmente se escucha. Yo entendí el comiso. No, el comiso dice acá. Pero él... Entonces tendría que ser el juez deberá decretar en todo caso el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a disposición de la autoridad competente. Hasta ahí nomás. Es que seguimos ahí, por favor. Perdón. Exactamente. En este caso le estamos asignando la función de fiscalización a las municipalidades. Obviamente lo van a hacer a través de los inspectores municipales. Entonces, a lo mejor en el inciso final, el último artículo, en que se señala que el juez deberá decretar en todo caso el comiso de la especie incautada, dice las que serán puestas a disposición de la autoridad competente para los fines que ésta estime pertinentes a través de las fuerzas de orden público. A lo mejor como van a ser incautadas por los inspectores, que sean los inspectores los que entreguen la... Entonces, bastaría con que dijera el juez deberá decretar en todo caso el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a disposición de la autoridad competente. Hasta ahí no. Mientras llega el escrito, yo eliminaría el concepto de festividades de fin de año, porque Solo podría ocurrir en fin de año. puede ser en cualquier momento del año. Gracias. A ver. Sí. ¿Ah? Lo mismo que además la otra festividad está contenida también en la definición independiente con fin festivo. Cuando dice también, por ejemplo, que vuelve rápido y predecible, ahí se entiende que no es tripulado. Independientemente que se pudiera decir da lo mismo. Pero ¿Por qué no nos vamos? Oye, perdón. Vamos al artículo, perdón, diputado Chilling, por favor. Vamos artículo por artículo, vamos despachando, secretario, ya. Artículo por artículo. El artículo primero, perdón, por favor. El artículo primero se Secretario. refiere al objeto de la ley. Dice, la presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente, integridad física y psíquica de las personas y sus bienes, mediante la prohibición de los globos de papel elevados mediante el uso de fuego. En el artículo segundo... Perdón, ¿habría ahí acuerdo? Artículo número 1, perfecto. ¿Lo aprobamos? Aprobado entonces. Ok. Vamos al artículo número 2 de la indicación. El artículo segundo establece la prohibición. Se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y o suministro, cualquiera sea su modalidad, a título gratuito o oneroso, de globos aerostáticos, así como su utilización, encendido, manipulación, liberación en recintos abiertos como cerrados, ya sea públicos o privados. Ofrezco la palabra. Aquí estamos. Diputado Telier. La duda sobre el concepto de globos aerostáticos. Pero, presidente, Pero aparece, ¿sí?
Diputado Chili. En el artículo primero se define bien de qué estamos hablando. Claro. De papel elevado mediante el uso del fuego. Si usted quiere usar el concepto de globo aerostático en adelante, póngale un entre paréntesis que diga en adelante globo aerostático. Para ocupar la misma terminación. Porque inicialmente hablamos de globos chinos, ¿cómo se llama? Globos de deseo. Globos de deseo. Puede ser alemán. Sí. Perdón, ahí. Diputado Toá. Por favor. Sí. Oye, presidente, yo acabo de revisar. Diputado Toá. Oye, diputado Toá tiene la palabra, por favor. Estoy Oye, esperando que termine el diálogo. diputado Toá, diputado Urrutia, por favor. Yo acabo de revisar la definición y en todas partes dice globo aerostático es globo tripulado. Globo de papel elevado mediante el uso de fuego. No tripulado. Está bien, pues ahí sería. Globo aerostático no tripulado. Diputado Desbordes, para seguir aquí con el orden de los que piden la palabra, por favor. Diputado Desbordes, tienen la palabra. Diputado Chile, por favor. Diputado Desbordes tiene la palabra, pero sí. Gracias, presidente. La había pedido. Después diputado Chile. Le pido que, Ah, perdón, como está hablando. en primer lugar, le pido que me disculpe por volver al artículo 1. Yo, si es posible, cuando dice globos de papel u otro material similar, porque hoy día tenemos jueces puristas que dicen que un alunizaje no es alunizaje porque se produce en la Tierra. ¿Puede algún tribunal decir que un globo de este tipo no está dentro de esta ley porque no está hecho de papel? Y yo utilizaría el ¿Cuál es concepto la redacción que ofrece usted, diputado? papel u otro elemento similar u otro. Puede ser de plástico. Puede ser de plástico liviano, puede ser Perfecto. o sea, el plástico se consume, se quema, pero bueno, yo no lo dejaría solo en papel, puede ser cartulina, puede ser qué sé yo. Perfecto. Claro. En el otro, respecto de la... Perdón, pero ahí, para terminar con el artículo primero. Entonces quedaría como globos A de ver, papel lea, u por otro favor. elemento similar elevados mediante el uso de fuego. Sí. ¿Les parece? Diputado Urrutia. Presidente, yo creo que cambiando el orden del artículo 2 y 3, a lo mejor colocando el artículo 3 como 2 y el 2 como 3, se entiende porque la definición es bastante clara y están contempladas En el 3. las dos observaciones que se han dicho. Y si ustedes la leen, dice definición, para efecto de esta ley, se entiende como globo aerostático, aquel artefacto de uso doméstico, no deportivo ni científico, ahí es donde podríamos agregar no tripulado, utilizado, construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible. Lo está diciendo. En fin, o sea, si damos vuelta para mayor comprensión, el artículo 3 lo ponemos como 2 y el siguiente como 3, quedan contempladas las observaciones que fueron hechas. Diputado Desbordes. Y respecto de discutir si es o no aerostático, quizás volver a la propuesta original del diputado Gutiérrez que los denomina, porque así se les conoce, como globo de los deseos. Y se entiende por globo de los deseos tal y tal cosa. Es probablemente una alternativa para no entrar en una discusión técnica de que si son aerostáticos o no son aerostáticos, que es una discusión plausible. ¿no? Secretario, ¿qué redacción le podríamos dar aquí en definitiva? A ver, yo coincido con lo que plantea el diputado Urrutia en el sentido de alterar el orden entre el artículo segundo y el tercero. A lo mejor en el artículo primero señalar, todo igual, la presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente, integridad física y psíquica de las personas y sus bienes mediante la provisión de los llamados globos de los deseos. Y después empezar a detallar qué es lo que se entiende por globo de los deseos. Entonces, ahí el artículo tercero sería, para los efectos de esta ley, se entiende por globo de los deseos aquel artefacto de uso doméstico, no deportivo ni científico, y ahí agregar no tripulado, utilizado generalmente de manera recreativa en las festividades, no restringirla solamente al año, construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible, que utiliza como medio de elevación la combustión de algún material en su interior, mediante el uso de fuego que genera un gas de menor densidad que el aire, de vuelo errático e impredecible. Lo que falta es lo muy importante, que vuela. Un avión que vuele. Correcto. O un globo que vuele. Sí, no, pero... Claro, lo hizo como medio de elevación y eso indica que vuela.
¿Con qué redacción quedamos? Por favor, secretario, aquí para ir dando forma a esto definitivamente. Que nos pase todo el tiempo con el globo de los deseos aquí. Claro. Yo creo que al referir medio de elevación se refiere al tema de... Entonces, exactamente, mientras nos falta agenda. Entonces, el artículo segundo sería, para efectos de esta ley, se entiende por globo de los deseos, aquel artefacto de uso doméstico, no deportivo ni científico, no tripulado, utilizado generalmente de manera recreativa en las festividades, construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible, utiliza como medio de elevación, lo que indica que la combustión de algún material en su interior, mediante el uso de fuego que genera un gas de menor densidad que el aire, de vuelo errático e impredecible. Parecer de la comisión. Diputado Urrutia. Creo que hay que darle una definición de globo aerostático. Ahora, quizás entre comas, después de globo aerostático pondría conocido como globo de los deseos, como globo del amor. Conocido como globo de los deseos. Claro, pero es un globo aerostático en la definición, eso es. Que está construido en papel. Claro. Podemos colocar más O podría ser construido en tela también. En saco. En tela, plástico, papel. No, el plástico se quema. Sigue siendo un globo de los deseos. Sí, pero el día de mañana, presidente, le podrían cambiar el nombre y ponerle el globo de no sé, cualquier cosa. Globos chinos. De verdad que este debate podríamos tenerlo ad infinitum. Tiene que buscar una explicación, una definición general. Porque si el día de mañana a ese globo de los deseos se le pone otro nombre, para poder llegar a acuerdo que al globo aerostático, que tiene bastantes elementos que lo caracterizan en la definición del artículo 3, agregar entre comillas, además, entre comas, conocido públicamente o como quieran llamarle, como globo de los deseos. Estoy buscando el globo aerostático. Sí. Para avisarle a mi nieta porque siempre me preguntan qué consiste el trabajo parlamentario. Claro. Podríamos declararla secreta la sesión. Oye, ¿qué vamos a quedar aquí? No hay en ninguna definitiva? sola definición que nos diga que no es tripulado. No. 8 definiciones. Todas dicen para El trasladar incordio personas. diputado Gutiérrez. Por eso entonces habría que poner que este no es tripulado. Pues. Si los globos aerostáticos pueden ser tripulados y no tripulados, pero este es no tripulado. Claramente no es tripulado. Como decir un avión de pasajeros sin personas. No es lo mismo. No es lo mismo. Los globos aerostáticos se pueden tripular, pero también pueden existir sin tripulación como este tipo. Usted puede tirar en paracaídas a una persona y puede tirar un paracaídas con un paquete. Ambos son paracaídas. A ver, ¿cómo estamos ahí para la redacción? Oye, busquémosla. Sí, A lo que ver. pasa es que estamos revisando el concepto aerostático, no lo circunscribe exclusivamente al tema de tripulado. Otra posibilidad de ausentante. Pónganle todos los elementos para precisar la definición. En el momento de la votación. Vamos a tener que suspender la sesión, creo que algunos minutos, porque no nos ponemos de acuerdo en esto. Pero si, ¿Está de acuerdo la Secretaría? oye, pero si es más simple lo que queremos, si queremos poner todos los elementos para poder precisar, y hay varios que lo caracterizan ya. Lo único que falta decir es que además es conocido públicamente como globo de los deseos. Se puede perfectamente agregar si le parece a la comisión. Si no hay ningún inconveniente. Diputado Telier. ¿Por qué nos enredamos tanto? ¿Tiene algún otro deseo? Es que ese es el nombre que tiene. Que no sé si la Real Academia de la Lengua la acepte, que en vez de globo aerostático, usar en el artículo 3 la idea de globo de artificio. Porque No, pues si estaba asociado a que se utiliza generalmente de manera recreativa en las festividades de fin de año, se termina de entender. ¿No? Bueno.
secretario. El primero quiebre de este periodo Legislativo. Y con este proyecto, El de concepto artículo único. Ya. Hemos estado buscando el concepto de aerostática se aplica como genérico a tanto tripulado como no Pero, a ver, tripulado. pero quedamos ahí Entonces, en agregar en el artículo tercero. Para efectos de esta ley se entiende por globo aerostático, conocido como globo de los deseos, aquel artefacto de uso doméstico no deportivo ni científico, utilizado generalmente de manera recreativa El resto en la sería festividad. Todo lo exactamente igual. otro exactamente O sea, lo único que ahí se agrega, se adiciona al globo de los deseos. Diputado Carter. No es que quiera enredar más el tema, pero debería ser un aerostático no dirigible, porque los dirigibles tienen hélices. Este es un no dirigible, por lo tanto sube al cielo y se va con el viento. No tiene dirección. Ese es su... Presidente. Estaría resuelto la última parte de la definición al señalar que de vuelo errático es impredecible. Porque Perdón, el diputado Telier, diputado Urrutia posteriormente. Perdón. Tiene la palabra el diputado Telier. Diputado Telier, tiene la palabra. Mire, yo creo que a los globos los rigen efectivamente la aerostática, ¿no es cierto? A lo mejor podríamos hablar de un tipo de globo aerostático, para no decir que es un globo aerostático, un tipo, y ahí lo definimos, Como con la globo de definición deseo. que están ahí, todas que están puestas. Agregar entonces, perdón, para que mantengamos aquí, sería diputado Telier, Presidente. un tipo de globo aerostático. Presidente. Perdón, diputado Osvaldo Urrutia. Cuando uno Por favor, oye, vaya. trata de elaborar una definición sobre algún elemento o de algo, generalmente primero se refiere desde el punto de vista genérico y después a la diferencia específica. Por ejemplo, ¿qué es lo que es el hombre? Un animal, somos un animal, término genérico, y la diferencia específica es que somos racionales. Animal racional. Ese es el hombre. Bueno, parece que el diputado Chilin tiene dudas razonables de que esa definición está equivocada. Sí, yo creo que respecto a su propio análisis puede llegar a eso. Pero yo creo que estamos hablando en términos generales de un globo aerostático. Es un elemento que sí, es un globo aerostático, pero que tiene diferencias específicas. Está construido de papel, es no tripulado, tiene un vuelo errático, en fin, todas las características que hemos dado. Entonces, para efectos de que quien lo quiera identificar y saber que además se llama globos del amor y que se usa en la época, o globos de los deseos, bueno, está claramente a qué nos estamos refiriendo, no nos enredemos más. O sea, ¿cómo? Es aerostático. Pero ese es aerostático. Pero bueno, para seguir avanzando, yo creo que estamos... Oye, tratemos... A ver, quedamos de acuerdo con la última redacción, por favor. Oye, es que para seguir avanzando, si no vamos a pasar la sesión, desgraciadamente está siendo televisada, ¿no? ¿Ah? Por favor. Bueno, quedamos finalmente con la redacción... Oye, perdón, quedamos finalmente, diputada Carvajal, con la redacción última, diputada Urrutia. Oye, por favor. Les recuerdo que estamos ante algunas personas que estarán viendo televisión a esta hora de la Cámara de Diputados. perfecto. Entonces, para estos efectos se entiende por globo aerostático, o conocido como globo de los deseos, aquel artefacto de uso doméstico. Más fuerte, coloca ahí, perdón. Ahí. Es decir, para efectos de esta ley se Más entiende fuerte, por más globo fuerte la voz. aerostático, conocido como globo de los deseos, aquel artefacto de uso doméstico no deportivo ni científico, utilizado generalmente de manera recreativa en las festividades, construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible, que utiliza como medio de elevación la combustión de algún material en su interior, mediante el uso de fuego que genera un gas de menor densidad que el aire, de vuelo errático e impredecible. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Este pasaría a ser el artículo segundo. Pero lo puedo agregar. ¿Sí? Ya, ahí creo que ya le hemos puesto todos los elementos. No tripulado. Perdón, estaríamos entonces, ¿hay acuerdo? No tripulado. Entonces, perfecto. Entonces, Ya este pasaría a ser el artículo segundo. segundo.
El artículo segundo pasaría a ser el tercero, que es la prohibición. Se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y o suministro, cualquiera sea su modalidad, a título gratuito o oneroso, de globos aerostáticos. La definición está anteriormente señalada. Así como su utilización, encendido, manipulación, liberación en recintos abiertos como cerrados, ya sean públicos o privados. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Sería el tercero. Entonces, pasamos al artículo Cuarto, la fiscalización. Corresponderá a las municipalidades fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, de conformidad a sus atribuciones señaladas en el inciso tercero del artículo 5 del decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio del Interior de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. ¿Es el artículo 4? Sí, ese es el artículo 4. Para que no existan dudas, me gustaría leer el artículo al cual hace referencia. Procede a la lectura. Que dice: las municipalidades tendrán además las atribuciones no esenciales que le confieran las leyes o que versen sobre materias que la Constitución Política de la República expresamente ha encargado sean reguladas por la ley común. Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente dentro de los límites comunales. ¿Habría acuerdo entonces en el artículo 4? Aprobado. Artículo 5. Competencia y sanciones. Será competente para el conocimiento de las infracciones de esta ley el juez de policía local del lugar en que se hubieran cometido, aplicándose a este efecto el procedimiento sobre faltas establecido en la ley 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local y pudiendo cualquier persona denunciar estos hechos. Las infracciones serán sancionadas con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la facultad del juez para decretar, en caso de reincidencia, la clausura hasta por 30 días del establecimiento industrial, artesanal, comercial o importador en que se hubiere vulnerado la norma. En el caso que la infracción incidiera en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y la clausura definitiva del establecimiento. El juez de... Diputado Tobar. En ese párrafo, la clausura definitiva yo la entendería si ese fuera no sé, una empresa relativamente grande que además fabricó un globito de esto que se le cierre para siempre. Es fuerte la gran, es fuerte la medida. Borrar y la clausura definitiva del establecimiento. Perdón. Diputado de Borde. Presidente, estamos tratando de legislar en este tema porque constituyen un grave riesgo este tipo de globos. El diputado Gutiérrez, cuando presenta el proyecto, lo escuchamos a los bomberos, etcétera, nos han confirmado los bomberos lo que señalaba el diputado y lo que también nosotros sabemos, que elevar este tipo de globos puede acarrear consecuencias gravísimas. Se está hablando de clausura en el caso de reincidencia. Una persona que a sabiendas y habiendo ya sido sancionado, insiste en la comercialización de este tipo de elementos. Yo creo que no es una sanción elevada, había cuenta del tremendo riesgo que involucra. Incendios masivos, en Iquique hubo incendios importantes, como nos relataba el diputado. A mí no me parece... insisto, en el caso de reincidencia de alguien ya sancionado por estos hechos, que arriesgue una sanción de ese tamaño, considerando la gravedad de las consecuencias que puede tener elevar una de estos globos de manera irresponsable. Ofrezco la palabra. Diputada Carvajal. En lo que hace referencia, al parecer, es una sanción acumulativa o porque establece tanto las 15.55 y la clausura. Entonces, tal vez en la redacción habría que poner, ojo, y o poner algún punto ahí de variable, porque son sanciones copulativas, al parecer. Son copulativas. ¿Ese es el sentido que quieren ¿El sentido darse? sería copulativo? Claro, O el sea, sentido de la propuesta original es 15.55 que eran... más la clausura definitiva. Sí, la conjunción y son copulativas.
Son la multa y la clausura. En Esa es caso de reincidente. Esa es la propuesta, diputada. No es que tiene que ser visto por la perfecto. comisión finalmente. Perfecto. ¿Mm? En el caso de la infracción incidiere, Exactamente. hay el problema y no el infractor. Reincidiere. Está dos veces la reincidencia, además. Tiene razón. No, dice infracción en caso que la incidiera, infracción pero en el caso que el incidiera en la infractor reincidiere. infracción, no reincidiera, dice incidiere, No, pero eso debería ser no reincidiere. Reincidiere. un error de tipeo. No, yo entiendo que además de la infracción está referida a que fabrica estos elementos. No solo los eleva, digamos, lo utiliza. En el párrafo anterior está la infracción. No, Dice incidiera en la fabricación. es incidere. No, pues no es reincidencia. No, pues se refiere a no, eso, no. ¿no? A ver, ¿por qué no nos explica, secretario? A ver, esto venía en la propuesta original del diputado Urrutia, pero quiero entender que el segundo párrafo se refiere a las infracciones que pudieran relativas a la comercialización o a la elevación de uno de estos artefactos, y el inciso tercero se refiere a la fabricación. Claro. O sea, está sancionando específicamente la conducta de fabricar este tipo de elementos. En lo cual, Claro. O sea, la primera. claro, es la primera, pero se refiere específicamente a la fabricación. O sea, Solo el que que la fabrique palabra es estos poco elementos feliz. será sancionado con una multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y la clausura Y- definitiva del establecimiento. Copulativamente. Claro. Porque además, bueno, perdón, presidente, El diputado Tobar estima que es excesivo. Opinión diputada Carvajal. comparto el el primer parecer, lo hizo- dado que además no es específica, pues incidiera en la fabricación, o sea, es como bastante etéreo el concepto, porque incidir pudiera ser de qué forma, no necesariamente el que fabricare, digamos, que es como lo establece generalmente la autoría cuando incide en la fabricación. Sí, claro. A lo mejor una reacción que se entendería más es que dijera, en el caso de que la infracción consista en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y la clausura definitiva del establecimiento. Porque las otras conductas se sancionan con la sanción que está señalada en el párrafo anterior, que es la multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales y con una clausura de 30 días, es una clausura temporal, del establecimiento industrial, artesanal, comercial o importador que hubiese vulnerado la norma. Entonces, en definitiva, la reacción podría ser propuesta de qué forma, secretario. Entonces, en el caso que la infracción... ¿Cuál era la palabra que usaste? Consiste. En el caso que la infracción consista en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y ahí determinar si procede o no. Y, La clausura definitiva del establecimiento. O sea, una propuesta. ¿Mm? claro, y o. Si establece y o, ahí quedaría criterio el tribunal si decreta la segunda sanción, que es la clausura del establecimiento, Poner la clausura por un periodo de tiempo, o mayor. 3 meses, 6 Que en el caso, claro, la comercialización son 30 días, en el caso aquí establece una clausura por un periodo 60 días. 60, 90 días. 60, 90 días. ¿Mm? Con la palabra para cerrar esto. 90 Clausura. días, si les parece. Entonces la clausura del establecimiento por 90 días. Presidente, Diputado la clausura por 90 días en una primera instancia, y si reincide, ¿va a ser nuevamente 90 días? En caso ahí se podría tener que agregar una frase. En caso de reincidencia, La clausura, pues. Es definitiva. claro, se que- sancionará con la... Con Claro, clausura definitiva. ¿Mm? se pone a punto seguido un caso de reincidencia para que se entienda de qué se refiere a la fabricación, se pone como Exacto. un punto seguido. Entonces, en caso de reincidencia, se sancionará con la clausura definitiva del... El único deseo, Jaime, es que terminemos con este proyecto. Bueno, diputado Brito. Creo que este sería el espacio en el cual nosotros pudiésemos agregar los servicios a la comunidad, en el entendido de que si esto es primera vez, le van a cobrar una multa, si no paga la multa, si queda así, lo meterían a la cárcel. Yo creo que a alguien que no tiene capacidad de pago, por ejemplo, un vendedor ambulante,
debiese tener la posibilidad de prestar servicios a la comunidad. Por eso me gustaría agregarlo en esta particular, en este artículo, presidente. A ver, vamos a ver cómo quedaría la redacción si hubiera acuerdo en incluir lo que está proponiendo el diputado Brito. Diputado Desbordes. Presidente, concordando con lo que señaló el diputado Brito, que es lo que yo había planteado también antes, que el no pago de la multa será sancionado con. Yo creo que esa es la fórmula. Hoy la fórmula habitual ante el no pago de la multa es la privación de libertad. No está establecido acá, pero está en la norma, si no me equivoco, si el señor secretario me puede aclarar, bueno, no sé si es necesario en realidad, de las normas generales. Entonces, el Código Penal, la falta. Claro, entonces yo igual insistiría que ya hay casos de una persona que vende CDs pirata, tiene que ser sancionado. La sanción es una multa. El problema es que si no paga la multa lo metieron preso y terminó quemado y muerto. Eso es lo más grave, pero además ingresar a la cárcel a una persona por no pagar una multa es una sanción tremenda. Para los que conocemos las cárceles es absolutamente desproporcionado, en mi opinión. Sobre todo si se trata de personas que no están en condiciones de pagar la multa. Es grave el hecho. Pero yo creo que deberíamos dejar expresamente señalado que el no pago de la multa será sancionado con X cantidad de periodos de trabajo comunitario, en los términos en que está señalado la ley tanto, que es la que regula este tipo de sanción. Gracias, diputado. Perdón, diputado Brito y diputado Romero. Sí, completamente de acuerdo, y de hecho lo que plantea el diputado Desbordes hay que ponerle rostro. O sea, Bastián Arriagada era un chico que vendía CDs piratas, estuvo en la cárcel de San Miguel por no pagar una multa y falleció dentro de la cárcel de San Miguel. Y, o sea, eso es una realidad, un caso extremo que puede llevar a esto. Entonces yo creo que si es que haya acuerdo pudiésemos justamente poner esta situación, y de esto también nos vamos haciendo nos hagamos cargo, digo, de una realidad mucho más compleja que hay en nuestro país también. Diputado Romero. A ver, yo compartiendo lo planteado, que la persona que manipula o el vendedor callejero, ambulante, pero no veo algún fabricante haciendo trabajo comunitario. Y en definitiva, recordando también lo que planteó el diputado Desbordes, cuando estuvo Bomberos acá y otras instituciones, fueron claros. Hemos tenido incendios graves donde hay riesgo de vida de no una persona. O sea, es lamentable de este niño, este joven que vendía CD pirata y fue preso y falleció desgraciadamente, pero acá son muchas más vidas que están en riesgo. Por lo tanto, yo quisiera hacer la separación, presidente. Gracias. Gracias, diputado Romero. Secretario. ¿Sí? Diputado Tobar. Sí. Yo entiendo la observación del diputado Brito para el caso de fabricación o venta de establecimientos no industriales. Se podría hacer esa separación. Claro, una industria o una empresa que lo importa de China, tener trabajo comunitario no es lo más adecuado. ¿Cómo quedaríamos con la redacción? Veamos, usted tiene ahí el texto. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que recogiendo lo que dice el diputado Brito, no sé si cabe meter aquí el tema de la sustitución de la multa por las penas por un trabajo comunitario. Porque hay una norma vigente, que es la ley 20.587, que modifica el régimen de libertad condicional y establece que en caso de multa, la pena alternativa es trabajo comunitario. Es decir, puede ser de que, claro, si no, pues, en vez del pago de la multa puede decretar el tribunal, claro. Usted tiene que cumplir la pena. Claro, por eso establecería una diferencia con lo que ocurre con la sanción de la falta en el Código Penal.
en que ahí es facultativo para el juez si decreta el trabajo comunitario. Acá tendría que, si usted lo estableciera como obligación, de que si no se paga la multa, se reemplaza con un trabajo comunitario, habría una diferencia con la ley general para las faltas del Código Penal. Si nada se dice, siempre va a existir la posibilidad del juez de policía local de decretar la sustitución de la multa por el trabajo comunitario. Así es. Diputado Brito. Sí, yo tengo mis dudas porque en la Comisión de Pesca, por ejemplo, ahora que nos vamos a la mixta, justamente salió esta discusión y sí quedó explícitamente el tema de los trabajos comunitarios en la legislación que estamos tomando ahora en pesca. Como posibilidad, cuando los infractores no tengan capacidad de pago, el juez puede no cobrar, sino que solicitar servicios a la comunidad. Claro, pero puede. O sea, siempre es facultativo al juez de que tal o no. A lo mejor se podría agregar una frase que dice que en caso de, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el juez siempre podrá reemplazar la multa por los trabajos comunitarios de conformidad a la ley 20.000. Claro, dice la ley que señalé, dice que para proceder a esta sustitución se requerirá el acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá por vía de sustitución y a premio de la multa la pena de reclusión, regulándose un día para cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder 6 meses. Bastaría con que hacer la remisión a la ley para que exista la posibilidad de los tribunales ¿Se podría agregar eso? de reemplazar. Sí, para ser un poco más enfático, porque me imagino que esa legislación existía probablemente hace un par de años cuando ocurrió este caso y harto más, me imagino. ¿No está? ¿Esa no es? ¿De cuándo? Sí, ya se dijo. Pero, sí, perfectamente, perdón, diputado del borde. No, digamos, pues, Presidente, yo en el conjunto. conozco la norma aludida, es la modificaciones posterior al incendio de la cárcel de San Miguel, el incendio es del 2010, estamos hablando de una norma de 2012, faculta al tribunal para sustituir la multa, por lo tanto está facultado el juez, podría no hacerlo, y si la persona no paga, se procede a la reclusión. Yo lo que estaba planteando era ir más allá, lo señalé en sala acá, yo me rehúso a meter más gente a la cárcel. Estamos metiendo a la gente a la cárcel por cualquier cosa. Este país, las cárceles están repletas. A una persona, un comerciante ambulante, una persona joven, primerizo incluso, lo meto a la cárcel, aunque sean 10 días, y el riesgo que se está corriendo más allá de un incendio y del contagio criminógeno, etcétera, es el de los abusos. La segmentación en Chile, con el nivel de hacinamiento que hay en nuestras cárceles, es muy precaria también. Yo voy a eso. Yo lo planteé en sala, me cuesta mucho pensar en aprobar una propuesta que termine con reclusión, salvo delitos muy graves y multireincidentes. Por eso lo planteo, si no hay acuerdo de establecer expresamente eso, ok. La norma general hace o permite que el tribunal lo haga, pero si el tribunal no quiere, aunque lo pida el sancionado, el condenado a la policía local, no va a concedérselo si el tribunal no quiere. Al mismo tiempo, si el tribunal le propone a la persona y no hay acuerdo con el infractor, en ese caso la ley se pone inmediatamente en la reclusión. Eso, presidente. Gracias. Claro. Alternativa de redacción. Sí. Entonces estamos claros en la multa, la reincidencia. Lo que podría redactarse es que tomar el artículo 49 del Código Penal, señalando que si el sentenciado no tuviera bienes para satisfacer la multa, el tribunal deberá imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Así lo hacemos obligatorio. Claro. Respecto de esta norma. Y para proceder a esta sustitución se requerirá el acuerdo del condenado. O sea, uno le impone la obligación al tribunal de decretar el reemplazo de la multa por el trabajo comunitario. Deja de ser facultativo para el tribunal, sino que es obligatorio, pero siempre tiene que preguntarle el proceder al condenado. Y si el condenado no acepta, ¿Cómo quedaría perdón,
intentemos quedar con la redacción, porque Sí, vamos artículo por artículo. Veamos aquí un intento de redacción aquí en la parte pertinente de lo que está planteado. Por favor. Entonces, terminamos el tema de las infracciones. En el caso de la infracción consista en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y la clausura del establecimiento por 90 días. En caso de reincidencia, se procederá a la clausura definitiva. Después, agregar, si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa, el tribunal deberá imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Y a establecer, para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá por vía de sustitución y a premio de la multa la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de la unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de 6 meses. Y después no se aplicará la pena sustitutiva del inciso primero. ¿Les parece? No, eso es... En caso contrario, el tribunal impondrá por vía de sustitución y a premio de la multa los términos del artículo 49 del Código Penal. Y después hacemos una remisión al artículo, el resto al artículo 49 del Código Penal. Con eso agregaríamos un inciso sobre esta redacción entre medio. Y finalmente establecer que el juez deberá decretar en todo caso el comiso de las especies incautadas. Yo de eso creo que no haría ni... No, eliminaríamos el tema de la referencia a través de las fuerzas de orden público. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Se aprobaría? ¿Acuerdo entonces? Ok. Perfecto. Despachado el proyecto. Diputado informante. Diputado informante. Ofrezco la palabra. No, integrante de la comisión. No es integrante, no. Hugo, no. Diputado Gutiérrez no es integrante. Ah, ¿puede? Sí, se puede. ¿Ah? Sí, está bien. No habría ningún inconveniente, entonces ahí. Pero es la idea, la iniciativa original. Bueno. Hasta ni en eso hemos estado de acuerdo, parece, ¿no? Por orden alfabético vayan. Pero partamos al revés, por la U. No, diputado Roca. Perdón, pero hay una propuesta concretamente que sea el diputado Hugo Gutiérrez. Votémosla entonces. No habría más que votarla para los efectos reales de, por favor, tomemos la votación. No, por supuesto, pero, por cierto, pero estamos dando la posibilidad de la unanimidad, si no tenemos que tomar la votación, por supuesto. Perdón. ¿Habría acuerdo que sea el diputado Gutiérrez? Pues si no hay acuerdo, tenemos que tomar la votación y designar otro nombre. ¿Diputado Urrutia? Ya. Hay acuerdo. Entonces, hay acuerdo, diputado Hugo Gutiérrez queda como informante del proyecto. Perfecto. Listo. La campana, dice tú, que es muy importante. Esta campana ya está desafinada. ¿Ah? Despachado el proyecto de los globos de deseo. El diputado todavía dice que no lo va a olvidar mientras viva. ¿Ah? Tomamos un receso de un mes ahora. No quiero ni ver. Vamos a pedir al diputado Gutiérrez que no haga ni un otro proyecto. No le va a gustar. Entonces, perdón. Pasamos al segundo lugar de la orden del día. ¿Eh? Exactamente. Presidente, tenemos entonces en segundo lugar el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre base general de la Administración del Estado para establecer la incompatibilidad que indica aplicable a exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. No sé si el diputado Chilen quisiera hacer una... Diputado, usted como autor de la moción parlamentaria tiene la palabra. Sí, presidente. Este es un proyecto que
iniciamos varios diputados en el periodo anterior, motivados por las situaciones de manejo irregular de recursos que se habían producido en las Fuerzas Armadas, particularmente el caso conocido como Milico Gay, y que, bueno, afectaba el manejo de los recursos provenientes de la ley reservada del cobre. Como se recordará, algunas de las personas imputadas con estos recursos participaban de salas de juego, casinos, en fin. Sería largo referirse al tema. Está el informe de la comisión investigadora que produjo además varias iniciativas de ley para intentar evitar que se suscitaran de nuevo este tipo de sucesos. La iniciativa, que es una moción, la suscriben el exdiputado Pedro Brown, el exdiputado Guillermo Ceroni, el diputado Giorgio Jackson, el exdiputado Roberto León, el diputado José Pérez, el exdiputado José Piroski, la diputada Alejandra Sepúlveda, el diputado Guillermo Teller y el exdiputado Germán Verdugo y yo mismo. No voy a explicar los antecedentes del derecho comparado ni los antecedentes que están en nuestra propia legislación, sea la Constitución y otras leyes, sino que voy a tratar de explicar más bien qué es lo que se busca con este proyecto. La comisión investigadora que vio estas irregularidades concluyó que los problemas del manejo de los recursos provenientes de la ley reservada del cobre no tenían que ver ni con la captación, custodia, circulación ni transferencia de los recursos dentro del Estado. Se verificó que la Tesorería General de la República hacía lo que correspondía, el Banco Central hacía lo que correspondía, el Banco del Estado hacía lo que correspondía, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas hacía lo que correspondía y los órganos de la defensa propiamente tales, las ramas de las Fuerzas Armadas también. ¿Dónde se producía el problema? En el momento de la adquisición de bienes y servicios por parte de las Fuerzas Armadas con terceros. Y se recordarán que hubo a este respecto imputaciones bien precisas de empresas que procuraban sus cuadros directivos, gerencias y otros, de cuadros provenientes de las Fuerzas Armadas, en especial de los altos mandos que conocían la naturaleza de los requerimientos de servicios o de bienes por parte de estas instituciones. Y por lo tanto concurrían con ventaja a las licitaciones. Aparte conocían al personal, no solo las características de los equipamientos, sino que el personal que tomaba decisiones aún en funciones dentro de las Fuerzas Armadas. Y esa es la razón que nos llevó a proponer este proyecto que establece una inhabilidad de 8 años para las personas que, habiendo sido altos mandos de las Fuerzas Armadas, puedan ser partícipes de empresas que proveen de bienes y servicios de esas mismas Fuerzas Armadas. ¿Por qué este periodo? Porque se estimaba que era un plazo prudente para que se deshicieran, los lazos de amistad que se establecen dentro de la institución desde el momento de la formación hasta el retiro, pero también para asegurar un periodo de tiempo suficiente para garantizar la obsolescencia de los equipos que ellos habían conocido en el desempeño de su función, de modo que no existiera esta situación de ventaja cuando las empresas que los contratan adquirían al participar en licitaciones, en fin. Esos son los antecedentes del proyecto, señor presidente. Como se planteó algo sobre la inhabilidad, cuando yo solicité que se trajera a la tabla el proyecto, esto fue acogido a trámite por la Cámara de Diputados y se declaró admisible.
Nadie cuestionó esto y usted se dará cuenta, presidente, por los suscriptores que adscriben aquí los más amplios sectores representados en el Congreso Nacional hoy día, incluso su mayor novedad como el Frente Amplio en cuanto a números, ¿no? A través del diputado Jackson. Y la segunda cuestión es que ya en nuestra legislación existen precedentes a este respecto, los cuales están focalizados en personas que, habiéndose desempeñado en cargos de superintendencia, fiscalizadores, reguladores, no pueden ser contratados en empresas que ellos antes han fiscalizado. Y ese es el marco del proyecto, tanto en su historia, su contexto, como la amplitud que lo ha respaldado. Originalmente, señor presidente, fue derivado a la Comisión de Gobierno Interior por la mesa de la Cámara de entonces, pero se solicitó que fuera enviado a la Comisión de Defensa, puesto que tiene que ver con materias propiamente de la defensa, no solo de lo que es el estatuto administrativo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Chilin. Ofrezco la palabra. Diputado Tobar. Bueno, yo no sé si el secretario o el presidente confirmar que el proyecto está sometido a trámite. Secretario. Presidente, hay que recordar que el control de constitucionalidad que hace la Cámara al momento de iniciar la tramitación de un proyecto de ley es un análisis formal y no en cuanto al fondo del proyecto en sí. Es decir, verifica de que esté presentado por el número, en el caso de las mociones, por el número de diputados que exige la Constitución, que no sea de aquellas materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República y que no implique gasto gasto fiscal. Por lo tanto, el proyecto pasó ese trámite al momento que se dio cuenta en la sala y se cambió su tramitación de la Comisión de Gobierno Interior a la Comisión de Constitución. Está radicado, perdón, de Defensa Nacional, y está radicado en esta comisión. Siendo así, presidente, yo propondría que pudiéramos invitar en las próximas sesiones algunas personas que sean pertinentes. No sé, se me ocurre el Contralor, el Ministro de Defensa, porque yo creo que lo primero aquí es escuchar, ¿no? Antes de entrar en un debate nosotros mismos. Pero el punto de vista mío. Diputado Chilin, usted que es autor de la moción, ¿alguna sugerencia de invitación para escuchar? A título de invitado, si es que acepta al exdiputado Jaime Pilowski, que presidió la comisión investigadora y que originó una serie de legislación al respecto, derivada de esa comisión investigadora. Perfecto. Diputado Desbordes. Presidente, me parece razonable la iniciativa en términos de que ha habido hechos recientes que motivan la preocupación que trasunta este proyecto. No obstante eso, ninguno de los invitados nos va a hacer un análisis de constitucionalidad. Aquí hay dos tipos de discriminaciones. Mientras no sean arbitrarias no hay ningún problema. Una respecto de restricciones. Una, la libertad de trabajo. Y dos, en mi opinión también hay una restricción que es arbitraria o podría serlo respecto de que se circunscribe solo al personal de las Fuerzas Armadas y por lo tanto sería saludable que se analizarlo desde ese punto de vista. ¿Por qué le digo esto? Yo fui subsecretario en el Ministerio de Defensa y los subsecretarios también podrían estar incorporados, los ministros de Defensa, el sectorialista de... Yo no lo restringiría por su intermedio, colega Chilin, al revés, pero a lo mejor hay muchas otras personas que tienen poder de decisión respecto de proyectos de compra que no están considerados acá. Al margen de que las restricciones que establecen otras normas, por ejemplo, el mercado financiero y a los fiscalizadores establece 6 meses. Aquí estamos hablando de 8 años.
insisto, a mí me parece razonable, hay hechos gravísimos, hay que cuidar que no vuelvan a ocurrir, etcétera, pero tengo esas dos dudas. Gracias, presidente. A ver, yo estuve en la comisión investigadora del caso del Comando de Apoyo a la Fuerza, en que allí no se pudo constituir ninguna prueba que estableciera que habían lazos de amistad con alguno de los oferentes a las compras que hizo el ejército. Más bien, las compras que hacía el Comando de Apoyo a la Fuerza, en que estaban involucrados algunos funcionarios en servicio activo del ejército, tenían vínculos con personas que no eran ni habían sido exmiembros de las Fuerzas Armadas y que usaban boletas ideológicamente falsas y boletas materialmente falsas de montos más bien pequeños para poder defraudar. Y allí se pudo comprobar que ni la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas ni la Contraloría, de hecho las sanciones y el informe de conclusiones estableció y llamó la atención de que la Contraloría no hubiera hecho su trabajo y que le correspondía hacer al revisar esa factura. También a la Subsecretaría, no nos olvidemos que estuvo en discusión a cuántos subsecretarios había que llamar la atención porque no habían hecho el trabajo. Pero dentro de los fundamentos, lo que plantea el diputado Chilin me parece extremadamente duro y discrecional, porque si bien es cierto esta legislación existe de alguna manera, en el artículo 56 de la Ley Orgánica General de Base General del Estado, existe una restricción actualmente solo de 6 meses para funcionarios del Estado que hubieran tenido que cumplir una relación laboral con el sector privado al cual se incorporan y que hubieran actuado como fiscalizadores. Por ejemplo, un inspector o una persona que trabaja en el Servicio de Impuestos Internos y que posteriormente se incorpora a una empresa con la cual tuvo que alguna vez auditar. Y esas restricciones es de solo 6 meses. Y aquí estamos hablando de 8 años de prohibición. Además de atentar contra la libertad del trabajo, me parece que este es un ensañamiento y además que con ex miembro de la Fuerza Armada y de Carabineros, y que además, de acuerdo a los fundamentos dados hoy por el diputado Chilin, no se ajustan a la verdad de los hechos, o a los hechos que realmente ocurrieron en la comisión investigadora que analizó los casos del Comando de Apoyo a la Fuerza. Es cuestión de leer el informe de acuerdo que hubo, y de unanimidad, porque fue un informe único, y no aparece lo que menciona hoy día el diputado Chilin. Además, si yo voy a hacer una provisión de esta naturaleza, a mí me parece que la igualdad ante la ley tendríamos que hacerla para todos los funcionarios del Estado, pero no exclusivamente para los funcionarios de las Fuerzas Armadas, pues son funcionarios públicos como cualquier otro, ni Carabineros ni la PDI. Estoy de acuerdo, si lo vamos a hacer, primero pongamos un plazo razonable y para todos los funcionarios del Estado. Me parece muy grave, por ejemplo, o me parecía muy grave, como hecho, han habido también muchos sumarios al respecto, y pongo un ejemplo, que ex directores del Servio constituyan posteriormente una égis y postulen a construir viviendas sociales, para la cual han generado previamente, un funcionario que ha trabajado 10 o 15 años en el Servio, ha generado lazos de amistad, de compañerismo, de conocimiento, y posteriormente se cambia la camiseta, se va para el otro lado y arma una égis, conoce todo el sistema y además le aprueban los proyectos. Si lo vamos a hacer entonces, hagámoslo, y casos como este hay muchos en la relación del Estado, pensémoslo entonces para todos los organismos públicos o para todos los funcionarios públicos, pero no focalicemos producto de un hecho ilícito que por lo demás se investigó y se sancionó, hay personas que fueron condenadas a cárcel, ninguno de los cuales ha mencionado el diputado Chilin o ha hecho mención el diputado Chilin, sino son funcionarios que estaban en servicio activo y empresas que no tenían relación de haber pertenecido, cuyos dueños no tenían ninguna participación de haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas. Así que a mí me parece, primero, que atenta contra la libertad del trabajo, segundo, que es inconstitucional, y tercero, que no hay igualdad ante la ley. Y creo que el proyecto, lo primero que yo pediría es un informe de constitucionalidad del proyecto, que la Secretaría, con respecto al análisis de las leyes que hoy día nos rigen, más allá de lo formal que hace la oficina de parte, yo pediría una revisión de constitucionalidad, porque claramente este proyecto, tal como está planteado, es inconstitucional por discriminatorio, porque además
atenta contra la libertad de trabajo. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Toá. Sí, presidente, yo creía haber entendido que no íbamos a entrar ahora a la discusión del proyecto mismo, sino que habíamos acordado invitar a algunas personas. No obstante lo anterior, yo creo que es un error decir que nosotros vamos a legislar teniendo solo en cuenta el mérito de algo que pasó en el pasado, si fue o si no fue, sino que hay que pensar fundamentalmente en el futuro, y por tanto no se puede estar legislando solo cuando suceden determinadas cosas y tener una posición reactiva. Yo creo que todos estos temas se van a ir dilucidando en la medida que vayamos escuchando de distintas personas, que tendremos que traer a alguien que desde el punto de vista constitucional nos ilustren sobre esta materia. Yo respecto a la legislación comparada de los países que pueden ser relevantes para nosotros, esto aparece extraordinariamente débil respecto a las disposiciones que existen en otros países. Aquí no hay nada. Y yo creo que en todos nosotros debe primar. Aquí no se trata de civiles, militares. Se trata de que el país, yo creo que ya no está en condiciones de resistir nuevos eventos como los que hemos tenido, tanto en el mundo civil como en el mundo militar y el mundo de la seguridad. Esta mañana hemos tenido la visita del Contralor General de la República, que ha dicho en la prensa, y por eso yo lo repito, que se perdieron 23.000 millones de pesos en Carabineros. Entonces yo creo que esto nos obliga a no ir con el mínimo, sino subir los estándares. Yo comparto con el diputado Urrutia, si hay que hacer cosas en el mundo civil, claro que hay que hacerlas. Pero el otro día aprobamos en sala el término de los privilegios eclesiásticos, y no lo hicimos para todo el mundo, pero se entiende que vamos a seguir con el término de todos los privilegios frente a los procesos, no solo ahora. Había una iniciativa concreta respecto al mundo eclesiástico y yo no veo por qué no podemos avanzar en una cosa que a todas luces, a mi juicio, es un área muy expuesta por distintas razones, que no tienen que ver con el hecho de ser uniformado o ser civil, sino por el hecho de que las compras militares están sujetas a ciertas restricciones, a una cierta opacidad, que tiene que ser así. Pero eso obliga a tener normas que sean extraordinariamente estrictas. Yo insisto, presidente, en la necesidad de invitar a todos los que tengamos que invitar, propongamos a todas las personas que puedan aportar y escuchemos con la mente abierta. Yo creo que eso es lo que corresponde. Gracias, diputado Tomás. Diputado Desbordes, después diputado Brito. Presidente, yo, en la línea de lo que plantea el diputado Toá, aclaro lo que señalé recién, pero pido que se invite a algún profesor de Derecho Constitucional de acá mismo, de Valparaíso, ¿no? Y que se le pida, quizás el diputado Chilin conoce más de alguno acá. Yo no estoy pidiendo, por lo tanto, el informe específico, y después entraremos en el fondo. Aquí se habla de proveedores de bienes y servicios, o sea, el que presta servicio de aseo a las empresas de la Fuerza Armada, habrá que... Y ahí discutiremos el resto del proyecto. Yo no estoy entrando en eso todavía, pero tengo la duda y solicito se pudiera gestionar la posibilidad de que venga algún constitucionalista. Queda abierto, digamos, gracias, a cualquier presidente. sugerencia de invitado, ¿no? Vamos a tener tiempo, evidentemente, ahora con el inicio de la semana regional, y ya para el 3 de julio tenemos tabla. Pero de todas maneras quedamos abiertos, digamos, vamos a ver conjuntamente con la Secretaría o cualquier diputado que quiera entregar algún nombre. Perdón, diputado Brito. Voy a partir de atrás para adelante. Propongo al profesor de Derecho Constitucional de planta en la Universidad de Valparaíso, el señor Jaime Baza, para que podamos invitarlo. ¿Universidad? De la Universidad de Valparaíso.
también creo que es importante, y quiero dar mi opinión, sabiendo que vamos a entrar más en la discusión luego, pero quiero dar mi opinión porque esta comisión la ven personas interesadas y creo que se han dado algunas opiniones y me gustaría mostrar que en la comisión también hay otras opiniones. Yo creo que los funcionarios de las Fuerzas Armadas, no son cualquier funcionario público. Por algo tienen pensiones distintas, por algo tienen seguro de salud distinto, por algo están sometidos a un montón de restricciones y de privilegios distintos a los funcionarios públicos. El promedio de la pensión de un oficial de las Fuerzas Armadas es de 2,3 millones de pesos, promedio, que puede variar mucho. Este proyecto va especialmente para los oficiales de las Fuerzas Armadas, que dejaron de estar en servicio activo y que luego se dedican a una actividad empresarial, negocio. Hay otros proyectos que también pueden ser inconstitucionales. Por ejemplo, hoy día cuando un consejero regional quiere postularse a un cargo de diputado, tiene que renunciar con 1 año de anticipación. Hay un plazo y hay un derecho a poder postular a todos los cargos de representación popular. Es inconstitucional eso, pero sí es ley. Está. Lo que pasa es que salvaguarda algunos principios. Y lo que creo aquí que tenemos que avanzar justamente, y que este proyecto creo que va en esa línea, es darse cuenta de que en nombre de la patria hay que justamente tomar ciertos resguardos. Cuando no se utilizan bien estos recursos, no es solamente una persona más que está cometiendo alguna irregularidad o posiblemente un delito, sino que está mermando la capacidad que tiene nuestro país de financiar su defensa. Y es por eso también que toma mayor relevancia. Además también creo que dentro de las libertades que hay en nuestro país, hay alternativas de sobra para que un ex oficial o un oficial en retiro pueda dedicarse, además de recibir en promedio 2,3 millones de pesos mensual de todos los chilenos, pueda también dedicarse a muchas otras labores, y con esto estaríamos resguardando justamente la probidad que tanta falta ha demostrado que le hace a nuestras instituciones, que queremos mejorar seguramente. Así que por eso yo propongo al profesor Jaime Baza también, y me gustaría poder entrar en las siguientes sesiones, como está acordado, al debate más en detalle de este proyecto. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. ¿Qué ha anotado el nombre? Diputado Telier. Sí, yo desde luego que estoy de acuerdo en que se lleve a trámite el proyecto. Ahora, yo no lo centraría solo en la comisión investigadora, a la cual formamos parte juntos, y que de ahí nació la idea efectivamente, pero si nosotros constatamos la tratativa en la compra, sobre todo de armamento, para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en distintas épocas, en compra de tanques, de fragatas, creo que son, de aviones, han aparecido coimas multimillonarias que han llevado a juicio, han llegado oficiales de alta graduación, han quedado presos. Es decir, hay una relación que de alguna manera nosotros deberíamos develar, ¿no es cierto?, poner en claro y dejar muy claro que no queremos que eso vuelva a suceder, si no es que estemos atacando a las Fuerzas Armadas de ninguna manera. Yo creo que estamos protegiendo a las Fuerzas Armadas de un virus que ya se metió, porque que ya ha hecho su camino y no queremos que siga existiendo. Ahora, ¿podrá ser lo que está propuesto en el proyecto lo justo? Bueno, eso tenemos que discutirlo. Perfecto. Diputado Valdurrutia. Yo también voy a proponer un profesor de Derecho Constitucional para que nos ilustre sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que hoy día está planteado. O sea, yo creo que no corresponde venir a hablar aquí sobre otros temas que podríamos discutir y sobre los que también yo tengo opinión. Ahorita habla de las pensiones y habla de otros temas que podríamos, pero no es el debate. O sea, yo no me gusta usar, sobre todo porque está siendo televisada esta comisión, para dar mensajes políticos y para congraciarme con mi electorado. Estamos hablando de un proyecto concreto que tiene por objeto incorporar una restricción al ejercicio de la libertad del trabajo, que es discriminatorio con exmiembros de las Fuerzas Armadas, porque grava en forma excepcional, algo que para otros funcionarios está grabado en 6 meses, en 8 años, una cifra absolutamente arbitraria que además no tiene ningún fundamento. Por lo tanto,
Yo quiero hablar primero, antes de empezar a discutir este proyecto, sobre la constitucionalidad, más allá de otras consideraciones o animosidades que yo tenga contra las Fuerzas Armadas. Primero, hablemos si es constitucional o no, y posteriormente debatamos. Pero si vamos a debatir, hagámoslo entonces con altura de mira, y si vamos a poner alguna normativa que sea pareja para todos los funcionarios públicos. Gracias, presidente. El nombre que usted iba a proponer era... Edgardo Palacio. ¿Perdón? Edgardo Palacio, Edgardo Palacio, profesor de la Católica de Valparaíso. Ahora me reservo el derecho, sí, porque no le he avisado, le voy a preguntar si está dispuesto a venir, si él quiere venir a ilustrarnos sobre este tema, y si no, voy a proponer otro nombre. Diputado Toá, ¿usted también tiene nombres que proponer? Sí, pero no lo voy a proponer ahora, se lo voy a hacer llegar porque a la primero le voy a preguntar su disposición para venir. Perfecto, muy bien. Diputado Chilin. Presidente, yo no me voy a referir al fondo del proyecto ni a los antecedentes, no voy a mencionar ninguna empresa, que las hay, pero me parece muy poco propio de una institución como la Cámara de Diputados el que haya referencias a las intenciones de los diputados, las animadversiones, odiosidades y este tipo de calificativos que se tiende a usar para disminuir la capacidad del poder constitucional de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder que corresponde, que es al pueblo y sus representantes. Así es que para los otros alegatos, ahí nos vemos cuando tengan que producirse. Muy bien. Creo que se ha cumplido el objetivo de la sesión, que vamos a proceder a levantar. Muchísimas gracias a todos.